Hola, buenas tardes a nuestros lectores de la revista Mana. Bienvenidos a este episodio de Conversaciones con los autores. Hoy nos acompaña Alejandro Fujigaki, que es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Cuyo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las lectoras y todos los lectores. Entonces, por favor, cuéntanos de qué se trata tu artículo. El artículo trata sobre los rarámuri o tarahumaras del noroeste de México que se encuentran en el estado de Chihuahua, un estado que colinda con Estados Unidos, con el estado de Texas. Los rarámuri se encuentran en esta región que se llama la Sierra Tarahumara, que es una región boscosa, una de las más importantes regiones de biodiversidad de esta parte del país y del continente, y que los rarámuri forman parte de uno de los 5 grupos étnicos amerindios que están en la región. El artículo trata sobre la teoría etnográfica rarámuri en diálogo con lo que conocemos como cambio climático y antropoceno. Pero en términos generales implica justamente que hay un impacto de los humanos en el medio en donde se desenvuelven a escala ya planetaria, y eso genera un rompimiento, digamos, en lo que serían las premisas más básicas entre naturaleza y cultura de nuestra tradición occidental, y por otro lado que las maneras de vivir requieren de una revisión, digamos, ética porque afecta el ambiente, ¿no? Afecta a otras personas y afecta a otras especies. Y yo había estado trabajando con los rarámuri desde el 2002, con las nociones sobre muerte, sobre personas, sobre sacrificio, sobre alteridad. Y el artículo va a ser intentar hacer esta convergencia, ¿no? Esta convergencia del conocimiento rarámuri respecto a cómo conciben la noción de persona y su interacción con el colectivo y el mundo, y que eso tiene para dialogar con las discusiones sobre cambio climático y antropoceno. Lo que resultó fue justamente explorar algunas de las posiciones, ¿no? de dos caminos, dicen los rarámuri. Para ser rarámuri hay que seguir el camino de los antepasados, ¿no? El Bo'a Anayáhuari. Y que es aquel camino que tiene principios éticos, digamos, políticos, cósmicos, de cómo vincularse con los seres, no solamente las personas antropomorfas, y con los árboles, con los suelos, con los ríos, ¿no? O sea, que hay toda una cuestión de ahí, donde hay que llevar las cosas lo mejor posible, lo que no se exentan de conflictos, ¿no? Y existe otro tipo de camino que es el Bo'a, ¿sí? ¿No? Que es el camino otro, digamos, el camino extranjero. Y en este camino extranjero, junto al camino de los antepasados, pues los rarámuri están debatiéndose constantemente, digamos, ¿no? Un poco porque uno tendría ciertas características, y el artículo destaca estas características que son aquellas acciones, pensamientos, sueños, palabras, que ayudan a construir un tipo de raramuritud que incluye llevarse lo mejor posible con el medio que se rodea. Pero los propios raramuri reconocen un camino que es alterno, que es un camino otro, que rompe con esta lógica de llevar las cosas lo mejor posible, y hay otras posibilidades, ¿no? Que es como justamente una forma de sostener el mundo, que sería siguiendo el camino de los antepasados, o acabar con él, ¿no? Que sería como el camino otro, aquel camino que no está sujeto a todas esas normas éticas, políticas, morales que se tienen, ¿no? Entonces, como mencionaste, has trabajado con los rarámuri ya hace bastantes años. Cuéntame cómo ha sido tu trabajo de campo. Bueno, sí, la primera vez fue en abril del 2002. Todavía estaba estudiando la licenciatura de graduación. Y pues bueno, es un lugar que yo estudié en el centro del país, en Cuernavaca, en Morelos, y después hice los estudios en la Ciudad de México, de posgrado en la Ciudad de México, y estamos a unos
bastantes kilómetros de la Sierra Tarahumara. Entonces, los primeros viajes eran viajes que hacíamos en autobús, que podíamos hacernos, no sé, 30, 40 horas de casa al pueblo, ¿no? Entonces, los primeros viajes pues eran estos largos caminos y, y tiene una característica la Sierra Tarahumara que justamente en los años, en aquellos años ya había aparte de todas estas bellezas naturales y tiene un gran contraste climático, por ejemplo, ¿no? Alcanzamos una altura a 500 metros sobre el nivel del mar, hasta de 500 hasta 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, hay una gran distancia. Y los rarámuri, que son alrededor de 100,000, se distribuyen alrededor de 67,000 kilómetros cuadrados, son con 5 variantes lingüísticas, que son barranqueños o serranos, y cada familia rarámuri tiene varios sitios donde habitar, ¿no? Entonces son de gran movilidad. Ahora no solamente en la sierra, también van y vienen a las ciudades, pero siempre con varios lugares de habitación. Y tienen la fortuna y la desfortuna también de que se utilizó la Sierra Tarahumara para el cultivo de estupefacientes ilegales, principalmente marihuana y amapola. Eso trajo consigo muchísima cantidad de violencia cuando a partir del 2006 el Estado mexicano declara la guerra contra el narcotráfico. Se vuelven unas formas de violencia sin precedentes que yo en los primeros años, si tú me contaras lo que hoy sucede en esos primeros años, yo te diría que eso sería imposible y que ahora son tan cotidianas, ¿no? La violencia se desbordó a niveles nunca antes vistos y hubo una gran descomposición social, se descompusieron varias comunidades con familias enteras disputándose eh, pues aquello que se ponía en juego en estos tráficos. El solo hecho de querer seguir viviendo, digamos, el querer seguir, el continuar por el camino de los antepasados cuesta vidas, ¿no? No es solamente una cuestión meramente folclórica, sino a los rarámuri mismos cuesta bastantes vidas, ¿no? En el artículo también documento estas cifras del asesinato de los líderes ecológicos, ¿no? O sea, rarámuris y amenazas a todas las otras organizaciones no gubernamentales de no rarámuris por aquellos grupos que se quieren apropiar ya sea de los suelos, ya sea de la madera, ya sea de los suelos para la minería, o para el pasaje, el trasiego de los estupefacientes ilegales, ¿no? Entonces, es un enclave muy fuerte porque está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y esa frontera es la que permite disparar los precios, al menos en la cuestión de los estupefacientes, ¿no? Entonces, el contexto es bastante duro y siempre en ese mismo contexto tenemos pues a los grupos amerindios, en este caso los rarámuri, muchos de ellos cuestionando constantemente, haciendo estas resistencias de autodeterminación de cómo vivir y de cómo morir un poco también, ¿no? O sea, de cómo es qué es lo que se tiene que, que, que poner en cuestión. El artículo un poco intenta trabajar sobre eso, ¿no? No es solamente una cuestión de el camino de los otros es aquellos de los blancos malos y malignos, ¿no? Y de los rarámuri que todos son buenos y siguen el camino de los antepasados. Un poco el artículo se centra en cómo un mismo rarámuri puede tener una relación con un pino, por ejemplo, con la madera, o con un pino como un pariente, ¿no? En términos, lo explico ahí en qué términos, ¿no? Amplio, no solamente es del pariente como nosotros lo conocemos, sino es otra noción de pariente, como que puede ser un pino pariente o un pino madera, ¿no? O sea, el mismo rarámuri toma las decisiones, puede tomar las dos decisiones. Y eso problematiza la cuestión. No es solamente una polarización de buenos y malos, sino que explicita que los propios rarámuri tienen que tomar en cuenta, cuestionarse constantemente qué camino van a tomar
para seguir existiendo, ¿no? Un poco por ahí va la cuestión. Y eso Cuando hablas sobre seguir existiendo como Rarámuri, hablas también de la idea de fin de mundo. ¿Cómo podríamos entender esa noción de fin de mundo? Pues los Rarámuri y muchísimos otros pueblos ya son producto de un fin del mundo que ya pasó, hubo una recomposición y ahora, unos 400, 500 años después, para muchos pueblos, está viniendo una oleada otra vez sin precedentes, o solamente el precedente anterior fue la conquista de hace 400, 500 años, para sus territorios, para sus aguas, para sus personas, ¿no? Y para su salud, ¿no? Y ahí hay una idea de no solamente cómo vivir, sino cómo vamos a morir un poco, ¿no? O sea, la autodeterminación también tiene que venir por ahí, con esa licencia de cómo vamos a decidir morirnos un poco. Antes de ello, el artículo intenta dar cuenta de los desafíos más importantes del pensamiento amerindio que creo que tenemos, que es sobre sus formas de relacionalidad, son un montón, que apenas estamos comprendiendo, ¿no? Y creo que una de las ventajas de la antropología justamente es que pues, nos podemos centrar en lo que está más pequeño, en acciones concretas que van justamente problematizando esto, como los dos caminos Rarámuri, y que eso nos aporta muchísima riqueza también, o sea, como que lo que nosotros pensamos que es la vanguardia teórico-disciplinaria, que lo es, como todo lo que nos traen las disciplinas que se dedican al antropoceno y al cambio climático, no hay que olvidarnos que eso ya se dijo hace mucho tiempo, por otras personas y por otras vías. A la última pregunta, que sería, ¿cómo se relaciona este texto con tu investigación y, digamos, con tu trayectoria como antropólogo? Siguiendo. Ha sido muy, muy interesante porque, pues, este pasaje justamente de haberme concentrado, mis primeros trabajos se dedicaron a persona, a rituales mortuorios, a rituales sacrificiales, siempre con intereses de contrastes regionales, ¿no? O sea, el noroeste de México, para el contexto, digamos, de los lectores suramericanos, no son los pueblos mesoamericanos propiamente dichos, ¿no? Aquellos que se vinculan con los mexicas, con los mayas, con los incas, son justamente aquellas poblaciones menores y todas las ideas de muerte que podían aparecer hablando de muerte y México, que nos aparecen, ¿no? Por todo este uso, esta fama, ¿no? Que se tiene, ¿no? Que nos gusta la muerte y todas esas cosas, que parece bastante tenebroso justamente en estos contextos de narcotráfico, en estos contextos de pobreza y de muerte por altos índices de marginalidad, se vuelve un poco tétrica esa afirmación, pero bueno, por ahí también se tiene eso. Y yo creo que ese pasaje por la ritualidad y por la persona me hace entender en una escala bastante, me da muchas herramientas para entender esta otra escala, digamos, antropocénica, ¿no? Estas cosas de que podemos llamar hiperobjetos o todo, como que la antropología nos permite hacer ese contraste de lo pequeño, ¿no? O en este caso, por ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, que tenemos algo que es menor que una célula y el contraste de eras geológicas, ¿no? Y creo que la antropología, cuando estamos con otros colectivos o cuando queremos ver la alteridad dentro de nuestros propios colectivos, es una buena herramienta. Y justo el tema de la finitud me ayudó bastante, de la finitud de la persona, a entender un poco eso, aunque lo entendí después. Entonces yo me enmarco un poco en este flujo de mi preparación académica y este artículo pues se queda como el primero de la estancia postdoctoral aquí en México, pero que suma como un poco, destila un poco todo lo que estaba anterior, ¿no? Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus respuestas. Sin duda el artículo es interesantísimo y creo que ahora, después de oírte, nuestros lectores van a quedar aún más motivados y espero que podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, María, gracias a ti por la iniciativa, muchas felicidades por la iniciativa, me parece muy, muy, muy importante.